Ahora mismo nuestro país enfrenta incertidumbre por las dificultades que aún persisten en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Dicho tratado, junto con la apertura económica, propició que México se hiciera más competitivo. Sin embargo, en la industria no hemos logrado vincular a esas cadenas de producción a las pymes, que son el 80% de nuestra planta productiva. En el campo coexisten empresas exportadoras de hortalizas muy competitivas con 3.600.000 productores que viven en la pobreza. De ahí la importancia de evaluar las propuestas que tienen en la mira las distintas fuerzas políticas que compiten por la presidencia. Además, también su perspectiva en lo que hace a nuestro comercio exterior, en donde México pues tiene una fuerte dependencia con Estados Unidos, a donde se dirige el 80% de nuestras exportaciones. Ciertamente ya se renovó un nuevo tratado con la Unión Europea, México se subió al TPP y estamos en la Alianza Pacífico como parte del esfuerzo de diversificación. Hay que conocer de estos temas para tener mayor soporte el próximo 1 de julio, antes de emitir nuestro voto. Por ello, la invitación a Félix Vélez, de la coalición México al Frente. También nos acompaña Mario Delgado, de Juntos Haremos Historia, y Vanessa Rubio, de la coalición Todos por México. Acompáñenos para platicar de su estrategia en todos estos temas. Bueno, y esta noche nos acompaña Vanessa Rubio, de la coalición Todos por México. Muchas gracias, Vanessa, te agradezco mucho. Alberto. Nos acompaña Mario Delgado también, de la coalición Juntos Haremos Historia. Mario, muchísimas gracias. Y también nos acompaña Félix Vélez, de la coalición México al Frente. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues hoy el tema tiene que ver con pues la industria, el campo, el comercio exterior. ¿Qué tenemos que hacer para que la industria, el campo, pues tengan un mejor dinamismo y pueda crecer mucho más la economía? Si te parece, pues empezamos contigo, Vanessa. ¿Cuáles son las propuestas que se tienen para que la industria pueda crecer más rápido, para que el campo sea más equitativo, haya menos pobreza? Adelante. Claro que sí, Alberto. Lo que necesitamos es más competitividad, más productividad. Y para ello, ¿qué se requiere? Volvemos a la fórmula de base, que haya capacitación, que haya educación, que hayan elementos financieros que les permitan que el campo esté tecnificado, que puedan comprar un tractor, que puedan comprar seguros de riesgo catastrófico. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que hacer todavía. Se han hecho muchos ya financiamientos muy productivos que han dado resultados positivos en el campo por parte de la Banca de Desarrollo, por mencionar algunos, pero también otros programas que tiene Zagarpa. Pero necesitamos fortalecer la productividad del campo. ¿Para qué? Para que nuestros productos se puedan vender a un menor costo, con mejor calidad en nuestro país, pero que también podamos seguir exportando, como somos una potencia exportadora en muchos elementos y productos del campo. Eso en el campo, y en ¿no? ese sentido, la parte industrial, pues lo que necesitamos es fronteras abiertas, diversificar. Se acaba de ya aprobar por parte del Senado el TPP. Tenemos ya un nuevo espacio para poder competir con Japón, con Singapur, con Australia. Tenemos también la Alianza del Pacífico, tenemos el Acuerdo Centroamericano Único, tenemos convenios ya que estamos negociando con América del Sur, y en ese sentido creo que una diversificación mayor, hacia eso tenemos que tender para que el comercio internacional genere mayores oportunidades de empleo en México y que también tengamos mejores espacios de competitividad y productividad a nivel global, insertarnos en las cadenas productivas de valor regionales y globales, porque esa es la tendencia del mundo. El cerrarnos no es una opción. Mario, por favor. Bueno, el campo, Alberto, ha tenido un aumento de la pobreza. El 60% de la población que vive en el campo vive por debajo de la línea de pobreza alimentaria. Ha expulsado también a muchas personas. En los últimos 20 años, por lo menos, 8 mexicanos emigraron del campo. ¿Qué tenemos que hacer? Darles certidumbre y rentabilidad a los pequeños productores. ¿Para qué? Para que empiecen a hacer esta función de que recuperar nuestra autosuficiencia alimentaria, pero también que ellos salgan de la pobreza y que nos ayuden en la pacificación del país, en la reconstrucción del tejido social. ¿Por qué a los inversionistas siempre se les ofrece certidumbre y rentabilidad? ¿Por qué no tratamos a los pequeños productores del campo
como si fueran inversionistas, porque lo son, e inversionistas de riesgo. Entonces hay que ofrecerles certidumbre y rentabilidad, que tengan precios remunerativos para que recuperen sus costos y tengan una utilidad. También hay que decirlo, hay un sector muy exitoso que exporta, que está altamente tecnificado. A ellos hay que ayudarles a cuidarles sus mercados en los tratados internacionales, y también hay un sector intermedio que necesitan apoyos de logística, que necesitan créditos, que necesitan tecnología. Pero sí es importante tener una política de rescatar el campo. Importamos el 40% de lo que consumimos. Sí está proponiendo López Obrador que iniciemos una ruta de autosuficiencia alimentaria, porque si no, ¿qué nos dicen los pronósticos? Que en el 2030 vamos a importar el 80% de lo que consumimos, y mientras, pues nuestro campo en la pobreza abandonado. Tiene que haber una política de rescate al campo. ¿Y en materia industrial? En materia industrial es muy claro lo que está pasando en México. Nos convertimos en un país exportador de manera muy exitosa desde que se inició el Tratado de Libre Comercio, un poco antes, pero los beneficios de la exportación, de este sector exportador, no llegan a todas partes del país. Incluso, si vemos, no ha logrado cambiar nuestro crecimiento económico. Seguimos en promedio en 2% en los últimos 30 años. El valor agregado de las exportaciones, es decir, lo que nosotros incorporamos de valor a lo que exportamos aquí en México, es muy bajo todavía, por debajo del 40%. ¿Qué tenemos que hacer? Vincular a más empresas, generar cadenas de proveeduría al sector exportador. El 87% de las exportaciones que hace México lo hacen empresas que tienen más de 500 empleados. Y las empresas que tienen menos de 500 empleados, pues exportan un porcentaje muy bajo. Tiene que haber una política industrial que apoye a las empresas mexicanas para que cada vez más se involucren con este sector exportador que ha sido muy exitoso. También aprovecho para decirlo, porque dicen de manera recurrente, por más que lo repetimos, que estamos en favor del libre comercio, estamos en favor del Tratado de Libre Comercio y vamos a seguir impulsando la apertura de mercados. Félix, por favor. Bueno, en materia del campo, sin duda, Víctor Villalobos ha sido muy claro. Quieren ponerle precio de garantía al arroz, al trigo, al frijol y al maíz. Y eso no es jugar al mercado. Y eso no es jugar a especializarte en los cultivos de mayor valor agregado. Y por otro lado, cuando tú ves el valor de las exportaciones agropecuarias de México es mayor que el valor de las importaciones. Hoy día tenemos un superávit. No solo eso, de 1993 a 2017, la tasa promedio anual de crecimiento del PIB en términos reales para toda la economía fue 2.6%. Para el sector primario, el agropecuario, fue 3.9%, 50% más alta, lo cual es muchísimo cuando tú lo elevas a la 26, pero es un plazo bastante largo. Entonces, sin duda, sí hay temas. Mejorar la banca de desarrollo, por ejemplo, de repente le prestan al que no necesitan que le presten. Hay temas, por ejemplo, se usan demasiados pesticidas, los ingenios deterioran terriblemente el medio ambiente y están exentos de la legislación ecológica, pero no, o sea, en materia de política para el campo, la propuesta del candidato López Obrador no es de mercado y de apertura. ¿Y la de ustedes cuál es? No, nosotros pensamos que eso está bien, pero también pensamos que es muy importante, por ejemplo, el empacado. Si tú le das empacado a los productos... Valor agregado, ¿no? Le das valor agregado. Por ejemplo, el jugo de naranja. Está creciendo 10% anual el consumo de jugo de naranja en China, y casi todo el jugo de naranja, toda la naranja, perdón, que se produce en México se vende en el mercado interno. Si se pudiera vender esa naranja china, que además estaría dispuesta a comprarla, pues el precio al que se venderían esas naranjas sería mucho más elevado. Ahí tienes ejemplos. Ahora... para la industria, Félix, ¿cuál es tu propuesta? Para la industria. A eso iba. El contenido nacional de algunos bienes que exportamos es muy bajo. Es como 50% es importado para el promedio de las exportaciones y como 73% es valor agregado importado para las manufacturas.
Si nosotros redujéramos el promedio de contenido importado de 50 a 40, lo que es lo mismo, aumentáramos el de contenido nacional del 50 al 60, se crearían como 540,000 empleos. Aparte está, por ejemplo, el tema que empecé a mencionar relacionado con el sur-sureste, que está bien que se impulse con una zona económica especial, pero que se tengan más definidas las prioridades. Por ejemplo, temas como la industria textil, los muebles, que ahí lleguen semiprocesados y ahí se les dé el acabado para aprovechar también, por ejemplo, los puertos, el puerto Chiapas, que está subutilizado, y muchísimo en infraestructura, que el gas que cruce del Golfo de México a Salina Cruz y de Salina Cruz a Chiapas, a la zona de Tapachula, porque si no hay energía, pues tampoco puede haber industrialización de esas zonas. O sea, como que el enfoque regional de la industrialización es muy importante para Ricardo Anaya. Bueno, muy bien. Pues regresando al tema del campo, Mario, ustedes hablan de precios de garantía, ya lo tocó Félix. ¿No es regresar a precios controlados cuando hoy en el campo se trabaja con esquemas como coberturas, agricultura por contrato? ¿No es un poco regresar a los 70s con precios controlados? No, a ver, Alberto, no podemos regresar a los 70s porque vivimos en una época distinta. Vivimos en una economía global. México está vinculado a los mercados internacionales. Entonces, no se puede repetir ese esquema. ¿Qué estamos diciendo? Precios remunerativos con instrumentos de mercado como los que tú estás mencionando, pero también con la intervención del Estado para garantizar certidumbre y rentabilidad, porque nos interesa que los productores se queden ahí en el campo y no migren o no tengan pobreza. Ahora, ¿entonces no van a usar precios de garantía, Mario? ¿O no, sí? ¿Sí? Es un sistema de precios remunerativos con instrumentos de mercado, con la intervención del Estado. No te imagines aquellas políticas de los 70s porque eso ya no existe. Ahora, hay que decir una cosa, este tipo de políticas existen en los Estados Unidos, en Japón, en Europa. Hay que recordar que en Estados Unidos existen los Farm Bills desde 1933, que son incluso presupuestos multianuales. Son difíciles de negociar en el Congreso, pero son transferencias muy importantes para el campo, porque saben además que es un asunto de seguridad nacional. Lo mismo el mercado común de productos agrícolas que inicia después de la Segunda Guerra Mundial y es fundamental para la recuperación económica de Europa. Entonces, si tenemos que darle un tratamiento diferente, estratégico, no solo estamos hablando de productos, estamos hablando de familias, de culturas, de pueblos enteros que se han quedado abandonados, pueblos fantasma por la migración. Entonces, el rescate al campo sí va a requerir de inversión, pero no pensemos que estamos en los 70s porque eso ya no existe. Hay mecanismos modernos de mercado con la intervención del Estado para garantizar rentabilidad a los pequeños productores. Y hay distintos tipos de políticas, ¿no? A los pequeños, a los medianos y los grandes, como decía, esos nada más hay que ayudarles a que sigan ampliando sus exportaciones. Vanessa. Gracias. Bueno, cuando oye uno a Mario se oye muy distinto de como lo dice López Obrador, porque todos hemos escuchado del tema de los precios de garantía, que es poner precios de manera artificial. Exacto. Y eso le pega pues a las finanzas públicas, a la rentabilidad de las empresas, a lo que me digas. Entonces, así lo ha dicho López Obrador y como siempre sus voceros pues lo acotan, lo modifican, dicen lo que quiso decir y sí se ha dicho precios de garantía. También se ha dicho de no estar de acuerdo con los esquemas de libre comercio y al final del día ahorita nos está diciendo Mario que sí están de acuerdo. Por el otro lado están hablando también de autosuficiencia alimentaria. No hay un solo país en la FAO es el Organismo Internacional de Alimentación y Agricultura, no hay un solo país en la FAO que sea autosuficiente. Pues ¿por qué? Porque está la teoría de las ventajas comparativas. Claro. Si tú eres bueno para producir, como les digo, aguacate y jitomate, pues produces aguacate y jitomate, y alguien es bueno para producir apio, trigo. pues entonces importas apio y vendes aguacate y jitomate. Así es, así funciona el mundo. No hay que voltear a ver un mundo 50 años atrás o 40 años atrás. Yo creo que lo que tenemos es que construir sobre lo que tenemos, mejorar muchas cosas que se tienen que mejorar, y por eso José Antonio Meade lo que propone es un cambio con rumbo, un cambio con certidumbre, no un cambio sin rumbo como lo propone Anaya, pero tampoco regresar para atrás, que es lo que propone Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a ver, José Antonio Meade, servidor público de 20 años, ha estado 5 veces de secretario de Estado, conoce, diagnostica de manera adecuada el campo, la industria, el comercio, sabe negociar a nivel internacional, tiene experiencia, cosa que ninguno de los otros candidatos la tiene.
Y en ese sentido yo diría muy importante el poder cerrar brechas de nuevo, cerrar brechas entre la mujer y el hombre del campo, cerrar brechas entre el norte más industrializado y el sur menos industrializado. Justamente José Antonio Meade propuso este tema del gas, ¿no? El gas que comentaba ahorita Félix, de cómo poder llevar gas hasta Chiapas y ese gas incluso poderlo llevar a Centroamérica para hacerlo más competitivo y que Centroamérica, siendo más competitivo, pues tengan mayores ingresos para comprarle a México y sea sur-sureste y Centroamérica la próxima historia de éxito. Y esto que también se planteaba por parte de Félix, pues ya existe, son las zonas económicas especiales. Ahora, se acaban apenas de designar, necesitamos pues que se desarrollen, no todo sucede de un día para el otro, claro. Necesitamos que continuemos avanzando para que la próxima cambio y la próxima transformación grande sea la del campo, porque justamente sí, todavía tenemos mucha pobreza en el campo que necesitamos abatir con igual acceso a oportunidades. Mario, pues te quería preguntar, ustedes pues hablan de no aumentar los impuestos, de no hacer una reforma fiscal, hablan también de pues subsidios, por ejemplo, a los jóvenes sin empleo, adultos mayores, precios de garantía, todo esto en contra de esta bolsa de la corrupción. ¿No se están, digamos, poniendo una, una camisa de fuerza? Porque al final de cuentas, al comprometerse a no tener una reforma fiscal, pues no va a haber recursos. ¿Cómo estás viendo ese tema? No, a ver, Alberto, sin duda que hay un margen muy importante en el gasto público. Hay mucha discrecionalidad en su ejercicio. Se acaban de hacer públicos algunos ejemplos de cómo el gobierno presupuesta 70 millones de pesos para comunicación social en la Secretaría de Educación y termina gastándose más de 1,000 millones de pesos. Hay un estudio del CIDE que dice que entre lo que aprueba la Cámara de Diputados y lo que finalmente se ejerce, hay hasta un 20 o 25% en el cambio de partidas. Pero además, en esta administración, el gobierno ha gastado en promedio 2 puntos del PIB por encima de lo que le autoriza la Cámara de Diputados. Es decir, hay márgenes muy importantes de reasignación del gasto público. Entonces, son medidas de austeridad más combate a la corrupción. Ahora, la fórmula que está planteando López Obrador es muy sencilla. Si queremos gastar más, tenemos que aumentar nuestros ahorros, tenemos que ser más eficaces en el tema de la austeridad y en el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo un superávit primario que va a tener que estar por encima del que tuvimos en este año. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con Félix. Tuvimos un gobierno despilfarrador que nos endeudó 10 puntos del PIB por encima de lo que ellos dijeron que iban a tomar de deuda. Aunque Meade lo haya disminuido en el último año, pero no nos dice a costa de qué, de que tiró la inversión pública. Nunca en nuestro país, desde que se mide, habíamos tenido un porcentaje de inversión pública tan baja, medida como proporción del PIB, como lo tenemos en este año. Por eso no crecemos. En lugar de ajustar el gasto del gobierno, siguen despilfarrando y siguen cortando la inversión. Eso es lo que vamos a hacer diferente y siempre teniendo el compromiso de mantener los equilibrios macroeconómicos. Vanessa, ¿querías? Gracias, sí, participar? desde luego yo coincido, austeridad, combate a la corrupción frontal. Por eso es que José Antonio Meade ha propuesto el primer Ministerio Público Autónomo, nadie por encima de la ley. Y como le hemos dicho, Andrés Manuel es un gran empresario de la política y tiene una empresa que se llama Morena, a la que le va muy bien. Ha tenido miles de millones de pesos los últimos años con los cuales no rinde cuentas, no es transparente, no abaten la corrupción, sus hijos cobran de ahí y alcanza para bastante. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, sin duda, es ninguna discrecionalidad, misma tabla para todos y que desde luego el gobierno rinda cuentas, que se haga transparente, que podamos cortar los gastos que se tengan que cortar, pero por el otro lado tiene que ser un gobierno eficaz, un gobierno que cumpla con sus metas. Y aquí cuando de repente prometen y prometen, como dice la canción, y nada, porque al final del día no van a poder cumplir cuando están queriendo tener un gasto excesivo, ¿no? Otorgando dádivas como en cualquier gobierno populista, pero al final del día pues lo que van a hacer es incrementar la deuda, no hay más. Esa consolidación fiscal no se va a poder hacer si siguen prometiendo y prometiendo gasto y gasto y gasto. ¿De dónde van a sacar el dinero? Vanessa, ya que estamos contigo, hablan de un tema que a todos nos gusta, muy vendedor, equilibrar los salarios de hombres y mujeres.
Pero ¿cómo le van a hacer para lograr esto? Porque al final de cuentas, pues esa es una decisión que toman las empresas y hoy las empresas en México no necesariamente están con esa política. Dicen que la tienen, pero en la realidad no se da. ¿Cómo le van a hacer? Es correcto lo que dices, Alberto, y hay mucho que hacer. Una de las cosas que hay que hacer es que se cumpla la ley. Somos nosotros signatarios de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe que haya discriminación salarial. Hoy, en promedio, las mujeres ganamos 70% lo que ganan los hombres por el mismo trabajo. Es inaceptable. ¿Y qué tenemos que hacer? Que podamos ir a una instancia a quejarnos, a poner una denuncia y que entonces se le castigue a ese patrón, a ese empleador que está haciendo discriminación laboral entre hombres y mujeres. Por el otro lado, también que desde chicas las niñas tengan el mismo acceso para ir a la escuela, el mismo acceso para ser alimentadas. Cuando estuvimos en nuestra época en Sedesol, de repente veía uno mucho en comunidades en donde se discriminan todavía las niñas por encima de los niños en temas de alimentación y educación. Entonces, eso también lo tenemos que abatir con educación para toda la familia, con educación para la comunidad y desde luego condicionando los programas sociales a que no pueda existir la discriminación en el hogar. Por el otro lado, también muy importante que se dé también el permiso de paternidad para los hombres, porque también ese es un elemento por los cuales se discrimina a la mujer en el mundo. El año antepasado tuve la oportunidad de asistir a la Cumbre Mundial de Mujeres en Tokio y eso era lo que decían. Los países más desarrollados lo que hacen es que tengan exactamente las mismas condiciones laborales, los mismos beneficios laborales, hombres y mujeres, para que no exista discriminación. Y poner el ejemplo, como ya lo puso José Antonio Meade cuando cambió la ley del mercado de valores, en donde hoy se obliga a todas las empresas que cotizan en bolsa a que transparenten cómo están constituidos sus consejos de administración en materia de género. Y eso nos va a ir cambiando también la cultura, que es un elemento muy importante a modificar. Bueno, y uno de los temas complicados es el Tratado de Libre Comercio. Nos mantiene en incertidumbre porque no se ha terminado de negociar. Y pues, Vanessa, yo quería empezar contigo en esta parte. ¿Cómo se puede concebir México sin un Tratado de Libre Comercio? ¿Hay esa posibilidad? ¿Qué están planteando ustedes? ¿Cómo ven ese escenario? Mira, yo lo que te diría es, desde que llegó Donald Trump, la amenaza había sido con que se cancelaba el Tratado de Libre Comercio. Hemos estado sentados negociando de acuerdo a los intereses de México y no se va a negociar un tratado, no se va a cerrar un tratado hasta que el último interés de México no esté reflejado ahí. Y por eso es que llevamos 8 rondas de negociación y por eso es que no se ha cerrado. En ese sentido, entonces, continuaremos la negociación. Esperamos que sí podamos tener un tratado de nueva generación, un tratado de siglo XXI, pero también al mismo tiempo tenemos otros espacios abiertos. Reiteraba yo el nuevo acuerdo, por ejemplo, que se actualizó con la Unión Europea, el TPP-11, el que tenemos con Centroamérica, el que tenemos con la Alianza del Pacífico, los que se están negociando con Argentina y Brasil. Pero entonces, en ese sentido, yo creo que México es mucho más que el TLC, pero sin duda el TLC es mucho para los 3 países, para Canadá, para Estados Unidos y México, y continuaremos negociando siempre y cuando haya voluntad y, desde luego, defendiendo todos y cada uno de los intereses de México. Mario, ¿cómo ves ese escenario? ¿Posibilidades de que se cancele el Tratado de Libre Comercio o lo estás viendo de forma positiva? No, a ver, no se pueden configurar escenarios con Trump. En un tuit en la mañana te cambia todo. Me parece que no sería una buena idea cancelar el Tratado de Libre Comercio ni para Estados Unidos ni para México. Vino hace tiempo Krugman y dijo, bueno, si no hay Tratado de Libre Comercio, sin duda México sería más pobre en el mediano plazo. ¿Qué te diría ahí? ¿Qué dijo López Obrador? Estamos a favor del Tratado de Libre Comercio, estamos observando de manera muy respetuosa la negociación. Si no se termina en esta administración, nosotros estamos listos para entrar a negociar. Ya tiene Andrés Manuel al encargado de quién sería responsable de esta negociación, un economista muy prestigiado a nivel internacional, SEADE. Y también decir una cosa, sí tenemos muy claro que no le podemos pedir a la apertura comercial algo que no nos va a dar. En los últimos 30 años nos hemos dedicado a abrir nuestra economía, a vincular nuestra economía al exterior, pero no nos puede dar el crecimiento económico así nada más. Sí tiene que haber una política industrial activa para las pequeñas, medianas empresas mexicanas, para vincularlos a ese sector exportador, ¿verdad? Y que los beneficios del libre comercio se distribuyan a más empresas, a más población, a más lugares de nuestro país. Independientemente de lo que pase con el Tratado de Libre Comercio, sí tenemos claro que tenemos que trabajar de manera diferente a como lo han hecho los gobiernos del PRI y del PAN en materia de política industrial para vincular a más sectores
y más empresas. Félix, por favor, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, lo primero es que 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Simplemente Texas, lo que exporta Texas a México es 43% más que lo que exporta todo Estados Unidos a Japón. En ese sentido, sí hay una vinculación bastante importante que se puede aprovechar para negociar con firmeza. Bueno, pues muchas gracias, Félix, te agradezco mucho la oportunidad. Mario, muchas gracias por la oportunidad. Vanessa, gracias. Amigos, pues muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues ahí tiene elementos adicionales para tomar decisiones el próximo 1 de julio. Gracias.